Quien pide consejos sobre sus ahorros a alguien que no es entendido en la materia, habrá de pagar con sus economías el precio de la falsedad de los consejos. El hombre más rico de Babilonia. Mi nombre es Cristian Burgos, soy experto en cultura y planificación financiera para individuos, familias y empresas. He adquirido una vasta experiencia en los últimos 10 años, lo que me ha llevado a desarrollar un modelo de planificación financiera que ha impactado de manera significativa a más de 30,000 personas en todo el territorio nacional. Es un gusto para mí que estés escuchando este podcast en donde aprenderás lo necesario sobre cómo puedes sacarle más provecho a tu esfuerzo, recursos e ingresos. En esta ocasión conversaremos sobre el ahorro. Te recomiendo que tengas una libreta a mano y sobre todo disposición. ¿Listos? Empecemos. Continuando con nuestro tema, el ahorro. Vamos a seguir conceptualizándolo para entender bien cómo lograr, por consecuencia, el ahorro sostenible siempre. Es importante que entendamos en qué economía nosotros vivimos para entender cuál es la naturaleza de nuestro ahorro. ¿Por qué? ¿De dónde tenemos más incertidumbre? ¿Del lado del ingreso o del lado de gasto en nuestra economía? Correcto. Para desmontar la creencia de que el ingreso es la única referencia del ahorro, como le dije en el podcast anterior, que usualmente nos referimos a un porcentaje del ingreso. Correcto. Pero en nuestras economías hay más incertidumbre del lado del ingreso que del gasto. ¿Por qué? Porque el ingreso no solamente es que te falte por el desempleo o la alta rotación de empleo que hay, sino porque nuestra moneda está expuesta a devaluación y a inflación. Correcto. Sin embargo, el gasto es algo que sucede siempre. Sí o sí, porque sí o sí debes pagar tu casa, la renta o la hipoteca. Sí o sí debes pagar tu alimentación, tu transporte, las telecomunicaciones, ¿correcto? Entonces, ese costo de vida es el que tenemos que identificar para convertir en referencia financiera, o sea, dinero para el ahorro dentro de una unidad de tiempo. Que eso fue lo que validamos en el podcast anterior, ¿correcto? Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a eso? Primero, tenemos que observar y anotar durante 30 días qué sucede en nuestra vida, cómo entra y cómo sale nuestro dinero y en qué se va. O sea, no es solamente anotar tanto dinero del supermercado, sino cuántos huevos, cuántos cartones de leche, cuántas libras de carne, para identificar cuál es nuestra necesidad en recursos e insumos primarios, ¿correcto? Porque eso no va a variar, lo que puede variar son los precios del dinero, pero los insumos siempre se quedan igual. ¿Se entiende esto? Habiendo entendido este intro que le acabo de hacer, vamos entonces a desmontar algunos paradigmas que hay alrededor de y creencias que tenemos acumuladas por muchas generaciones. Por ejemplo, nosotros estamos más familiarizados con decir gano tanto que ingreso tanto. Correcto. Recuerden que ya habiendo identificado el costo de vida de una unidad de tiempo correlacionado con el ingreso, eso es lo que nos debe dar un excedente de la unidad de tiempo y ese es el excedente que estamos buscando para convertir en objetivos de ahorro. Identifico, excedente aún no es ganancia. Recuerde que, vamos a ver, conceptualizando, ingreso, costo, gasto y excedente. Esos señores, eso ustedes no lo van a ver en libros, esos son conceptos que yo he desarrollado para poder conceptualizar nuestro pensamiento y entender de dónde es que nace y se construye el plan financiero. Primero es nuestro ingreso dentro de una unidad de tiempo. Luego está nuestro costo de vida básico. Luego está un gasto, porque por ejemplo, pagar la luz es un costo. Ir a un restaurante es un gasto. Son conceptualizaciones, ¿correcto? Y luego de que en la unidad de tiempo nosotros hayamos ingresado, costeado y gastado, entonces liberamos un excedente en dinero. Pero que tenemos que identificarlo primero porque al identificarlo estamos diciendo, tú tienes el excedente, pero aún está enterrado en hábitos de consumo y o en gastos financieros excesivos, ¿correcto? Entonces, identificándolo ya lo convertimos en un objetivo financiero, ¿correcto? Entonces, a través de la observación de esa unidad de tiempo y un tiempo determinado de acompañamiento,
vamos entonces a liberar el excedente en dinero. Y cuando llegamos a ese punto, entonces que activamos la construcción de los objetivos de ahorro, que el primero es ¿cuál es? Fondo de contingencia regulador, que es del tamaño del costo de tu vida de 30 días. Y ahí ya nos vamos a ir al perfil de riesgo, vamos a decir, porque no es lo mismo el perfil de riesgo de un empleado de ingreso fijo que el de un emprendedor de ingreso variable. Eso quiere decir que nuestro tinaco de fondo regulador va a ser equivalente a más meses según tu riesgo de ingreso, ¿verdad? Riesgo, entiéndase, es probabilidad de que te entre más regular o no el ingreso, correcto, en el caso de un empleado, y el emprendedor tiene que tener un tinaco regulador más grande, o sea, de más meses de esas unidades de tiempo y esa unidad de costo. El primer objetivo de ahorro, luego de haber identificado el excedente, que espero que hayan entendido, si no me lo pueden solicitar vía correo electrónico o mensajería. Luego de que hayamos identificado el excedente y el cuánto de costo de vida de 30 días como unidad de tiempo primario, le llamamos fondo de contingencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pasa usualmente? Que como vivimos conectados directamente al ingreso sin regularnos a través del ahorro, todo riesgo nos va a impactar, por ejemplo, hasta el cumpleaños, que es un riesgo voluntario, nos va a impactar negativamente porque no tenemos espacio para celebrar el cumpleaños. Asimismo una enfermedad, asimismo un tema climático, así un tema político, correcto. Entonces le vamos a seguir echando la culpa a que nos falta más dinero. Y no es necesariamente eso, sino que no tenemos un tinaco de ahorro regulador donde ese impacto de ese suceso lo absorba y no te contamine tu ingreso futuro del mes próximo, por ejemplo, ¿correcto? Porque esa no regulación es la que nos mantiene ilíquidos o nos mantiene bajo la sensación o la realidad de necesito más dinero. Luego de identificado nuestro costo de vida y el excedente probable, entonces empezamos a construir el primer objetivo de ahorro, que es el fondo de contingencia o regulador, para que los riesgos se absorban. Tienen que pensar en esto como el tinaco de agua, la cisterna que usamos para bañarnos. Porque nosotros no bañamos de la cisterna o del tinaco, no de la cometida que entra de la calle. Correcto. De manera que si el agua se va o no llega de la presión que necesitemos, la higiene sucede igual. Correcto. Y el fondo de contingencia para proteger esas necesidades básicas primarias. Eso es un fondo que no es para irte de vacaciones, ni de fin de semana, ni comprar, ni pagar el inicial de un vehículo, sino para que absorba el impacto de una pérdida de trabajo, una mudanza, una enfermedad y no te contamine el ingreso futuro. De manera que tu bienestar pueda ser sostenible en una unidad de tiempo a la vista. Bueno, para mí fue un placer el que pasara por este espacio en donde más que una asesoría tuvimos una conversación sobre cómo iniciar tus objetivos financieros. Puedes volver cuando quieras. ¿Deseas iniciar la planificación financiera hacia el bienestar sostenible y la construcción de la riqueza? Dialoguemos durante una hora y a cambio obtendrás el diagnóstico que iniciará el recorrido hacia la consecución de tus objetivos de vida. Cristian Burgos queda a sus órdenes.